Bienvenidos a otra vuelta a la historia. Hoy quiero que volvamos al siglo II, no a una iglesia cómoda ni institucionalizada, sino a una iglesia perseguida, atacada intelectualmente y confundida doctrinalmente. Y en ese contexto aparecen tres figuras importantes: Tertuliano, Orígenes e Ireneo. No eran apóstoles, no eran infalibles, no eran perfectos, pero fueron hombres que tomaron en serio la defensa de la fe. Y lo interesante de cada uno de ellos es que defendían el cristianismo desde ángulos distintos. Tertuliano desde la ley y la moral, Orígenes desde la razón y la filosofía, Ireneo desde la tradición apostólica y el pastoreo. Y de todo esto nos hacemos una pregunta incómoda, y es que si tuviéramos que defender hoy el cristianismo frente a ataques morales, culturales e intelectuales, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por la ética, por la razón o por la tradición? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo están? La verdad, vamos al siglo II, viajamos de vuelta en ese momento tan difícil que estaba viviendo la iglesia, donde había muchas persecuciones. Aparte, había herejías como el gnosticismo y el marcionismo, que en los anteriores programas habíamos hablado. Y aquí vamos a mencionar estos tres teólogos muy importantes que todavía siguen siendo estudiados, sobre todo ellos tenían una perspectiva de cómo ellos entendieron lo que significa Dios para sus vidas. Estos tres teólogos que nacieron en diferentes ciudades. Tertuliano nació en Cartago, al norte de África, muy relacionado con el Imperio Romano, porque el imperio se extendía hasta el norte de África. También Orígenes de Alejandría. Alejandría era una ciudad cosmopolita donde había un centro de estudios muy importantes en el norte de África, lo que era África en ese momento. Era tremendo, era muy importante esas ciudades. Había una biblioteca que tenía más de 1 millón de volúmenes que se traducían de diferentes idiomas a latín, que era el idioma tradicional en esa época, y Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo. Orígenes fue influenciado por la cultura griega. Y Ireneo de León, que era de una ciudad que se nombra en la Biblia, que es la ciudad de Esmirna, que se la menciona en Apocalipsis, una ciudad donde era muy pobre y que se menciona una iglesia que existió verdaderamente, y que en Apocalipsis dice que hubo muchas persecuciones y Dios menciona a esa iglesia que debía ser fiel y que ante las persecuciones. Y Ireneo de León había surgido de esa ciudad. Por eso las culturas de las ciudades fueron influenciados, y por eso vamos a ver. Aquí tenemos un libro, Historia del Cristianismo, del cual es Justo González, un historiador muy influyente actualmente en Estados Unidos. Él está viviendo. Él tiene otro libro que vamos a poner aquí ahora, sobre la doctrina del pensamiento cristiano, y cómo la historia también nos muestra que la filosofía se estudia de diferentes maneras. Tres perspectivas diferentes, pero para entender, pero son válidas, ¿no? Y bueno. Así es, y llevándolo a la actualidad, sabemos que vivimos en un mundo polarizado donde algunos quieren firmeza, otros solamente diálogo, pero es necesario redescubrir que la Iglesia siempre tuvo estas tensiones internas o estas diferencias desde los primeros siglos, desde los primeros discípulos, pero también aún en medio de esas diferencias había mucha riqueza teológica, y todo esto redundaba en la gloria de Dios. Pero viendo la vida de estos tres hombres que eligieron tres caminos distintos, ¿te parece, Rodrigo, si arrancamos por el más frontal de los tres, o sea, Tertuliano? ¿Quién fue y por qué fue tan influyente? Bueno, Tertuliano de Cartago, nació de padres romanos. El padre era centurión romano. Estudió en una de las escuelas elitistas, era una familia muy rica, y fue abogado, y también estudió en una escuela de retórica. Era
O sea, tuvo mucha influencia. Tertuliano de sus padres, en el año 185 nació, vivía una vida disoluta, o sea, una vida que los romanos vivían. Él presenciaba los juegos gladiatorios que se llevaban en el Coliseo romano, donde muchos de los cristianos murieron por esos juegos. Practicaba la promiscuidad, o sea, tenía relaciones sexuales con cualquiera y disfrutaba la cultura romana. Esa era la vida de Tertuliano, hasta que vio los asesinatos de los cristianos en la arena, en la arena del Coliseo romano. Él empezó a decir que los cristianos eran semillas, la sangre de ellos, y que germinaba la iglesia. Esa es la frase que quedó en la historia. Como abogado tuvo mucha influencia al convertirse en la teología. Bueno, él tuvo un temperamento, él siempre fue un temperamento fuerte. Escribió en latín lo que nosotros sobre la Trinidad, que Dios está en tres personas, la Divina Trinidad. Bueno, siempre veía como ojos de jurista, como un Dios juez. Si uno transgrede el pecado, es como una transgresión de la ley. El pecado es romper la ley y la heredad de Adán. Siempre hubo antecedentes penales. Es como que siempre todo era todos términos legales por sus estudios. Claro, y escuchándote, veo que Tertuliano, o sea, su vida me desafía mucho porque él era un hombre frontal, sin filtros, un hombre apasionado, ¿no?, por la verdad, por la santidad, y no negociaba con el pecado. Él tampoco suavizaba el mensaje del Evangelio. Y ese énfasis que hacía de que Dios es juez y legislador nos recuerda algo que quizá a veces incomoda, y es que el cristianismo tiene altos estándares morales, pero la pregunta que también surge, Rodri, es: ¿puede la firmeza, como la firmeza que tuvo Tertuliano, convertirse en dureza? Sí, puede, porque realmente él se terminó yendo al montanismo, que era una vida ascética. O sea, él buscaba la pureza espiritual y, bueno, él renunciaba a todos los placeres de la carne y placeres materiales, huyendo al desierto. El ascetismo era eso, y bueno, se metió en esta herejía donde todo lo veía como profecías, era todo legal. Él creía en las éticas sexuales e integridad. Por eso él minimizó mucho la gracia, la gracia de Dios. Nosotros no somos perfectos, y él no entendió eso, que alguien que es santo es porque Jesucristo murió en la cruz para hacerlo santo, porque el único santo es Dios, es Jesús, muriendo por los pecadores. Entonces uno debe también respetar también al otro. Y bueno, hay varios versículos bíblicos que quiero mencionar que se encuentran en la Biblia. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí vemos que la heredad de Adán, nosotros todos hemos heredado del pecado de Adán, del primer hombre, y de Eva. Y todos murieron, ¿no? Sí, también el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto también puede ser usado para argumentar que el pecado es una condición inherente desde nuestra concepción, o sea, ya es una naturaleza con la cual nacemos y que se transmite. Sí, en Isaías también lo vemos como un Dios juez o Dios legislador. Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Santiago 4:12 también dice que la autoridad legal de Dios, uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puede salvar y perder? ¿Quién eres tú que juzga al prójimo? Vemos la autoridad máxima de la ley es Dios, y uno no debe juzgar al otro, porque también somos pecadores, unos con otros somos pecadores, y no debemos ser
jueces nosotros, solo el único juez es Dios. Sí, y 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente con orden. Esto reflejaba su preocupación por el orden moral y eclesiástico, pero veo también el peligro en que cuando se defiende la fe o la verdad se vuelve más importante que la gracia de Dios, quizá algo se rompe. Y creo que Tertuliano también terminó aislándose un poco por esa rigurosidad que tenía. Entonces eso nos hace pensar que quizá podemos tener razón, pero también al mismo tiempo llegar a perder el espíritu de Cristo, por así decirlo. O sea, creo que hoy necesitamos esa valentía moral que tuvo Tertuliano, pero sin caer en dureza espiritual. Exacto, exacto. Y bueno, seguimos con el segundo, teología. Recordamos que Justo González, en su libro, Doctrina de Pensamiento Cristiano, la teología A, la teología B, que es Tertuliano, Orígenes de Alejandría, son las que más se ven actualmente. Y la teología C, que es la de Ireneo de León, es la que se ha olvidado y que es la que históricamente viene del principio bíblico. Vamos a mencionar la B ahora. Claro, ahora pasamos de un abogado, que vos mencionaste que era abogado, un abogado combativo, pudiéramos decir, a un intelectual brillante, y justo ahí aparece Orígenes. Rodrigo, ¿qué lo hace tan distinto de Tertuliano? Sí, bueno, Orígenes nació en Alejandría, una ciudad diferente a la de Cartago. Alejandría, como habíamos dicho al principio, era una ciudad cosmopolita donde se estudiaban diferentes religiones y se traducían muchos libros. Orígenes creció en un centro intelectual. Su padre, que era Leónidas, fue un mártir cristiano, murió en el 202, o sea, él nació en una familia cristiana ya. Tuvo una anécdota que la madre lo salvó de ser ejecutado a los 17 años porque él vio cómo se lo llevaban al padre para asesinarlo y la madre le escondió la ropa. O sea, y cuando se le esconde la ropa quedó desnudo y no podía salir de la casa y ahí le salvó la vida. Fue algo tremendo lo que le ocurrió en su vida. Vivió como asceta, también como Tertuliano, o sea, vivió al principio de su juventud, era vegetariano, dormía poco, no tenía calzados, o sea, iba descalzo, y a los 18 años empezó a dar clases en la escuela de Alejandría, tuvo muchos discípulos, se autocastró. Algunos dicen que él, porque Orígenes tiene muchos libros, dice que realmente no fue así, porque Orígenes alegorizaba todo. Entonces, como que no sucedió. Lo que él afirmaba era que era mejor, para no tener relaciones sexuales con mujeres, autocastrarse, pero como forma simbólica lo dijo. Muchos dicen que fue literal, pero yo sostengo que fue algo simbólico lo que dijo. En Mateo 19:12 dice, para evitar tentaciones se le enseñar como mujeres. Eusebio de Cesarea fue uno de los que dijo que lo hablaba como algo simbólico. Escribió miles de obras, incluyendo la Exaplas, que era comparación bíblica, era uno de los primeros libros que al habla griega, él hablaba griega. Ahí está la diferencia entre Cartago, entre Tertuliano y él, porque él era muy de influencia mucho de Platón, del neoplatonismo. Él alegorizaba todo. También tuvo un exilio en el 231 y murió mártir en el 250. Fue torturado. Bueno, pero fue muy importante, pero también tuvo problemas en las enseñanzas platónicas, ¿no? Sí, o sea, Orígenes también impresiona porque, no quizás como Tertuliano, pero por otra razón, y es su amor por pensar la fe, su convicción de que el cristianismo podía hasta dialogar con la filosofía más sofisticada de su tiempo, porque él no tenía miedo a las preguntas difíciles, él no huía del debate intelectual y eso nos habla también en la actualidad, especialmente en una generación donde vemos que hay jóvenes que abandonan la fe
porque creen que no resiste al análisis. Y algunos pareciera que creen que nuestra fe es solo dar un salto al vacío. Pero tengo una cita textual acá de Orígenes, ¿Sí? de su obra de Príncipes, Tratado de los Principios, escrita alrededor del 220-230. Es un extracto extenso donde establece los fundamentos de la fe cristiana. Dice: todos los que creen y tienen la convicción de que la gracia y la verdad nos han sido dadas por Jesucristo, saben que Cristo es la verdad, como él mismo dijo: yo soy la verdad, en Juan 14:6, y que la sabiduría que induce a los hombres a vivir bien y alcanzar la felicidad no viene de otra parte que de las mismas palabras y enseñanzas de Cristo. Por las palabras de Cristo no entendemos sino aquellas que él mismo habló cuando se hizo el hombre y habitó en la carne, ya que antes de ese tiempo Cristo, la palabra de Dios, estaba en Moisés y en los profetas. Porque sin la palabra de Dios, ¿cómo podrían haber sido capaces de profetizar de Cristo? Si no fuera nuestro propósito reducir el tratado presente dentro de los límites de la mayor brevedad posible, no sería difícil mostrar en prueba de esta afirmación con las Santas Escrituras como Moisés y los profetas hablaron e hicieron lo que hicieron debido a que estaban llenos del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, de acuerdo a Génesis 1:2, no es otro que el Espíritu Santo. Esta parece la interpretación más razonable, pero no hay que mantenerla como fundada directamente en la narración de la Escritura, sino en el entendimiento espiritual de la misma. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Sí, o sea, él alegorizaba mucho y tenía afirmaciones sobre la búsqueda de la verdad y del uno inefable, o sea, el uno que sostenían muchos de los griegos, el verbo, el logos, él lo interpretaba como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál podría ser uno de los errores de la teología de Orígenes? Sí, él sostenía que antes de la existencia misma, las almas existían. Entonces, antes de Dios crear todas las cosas, él sostenía que las almas, y eso es lo que decían los griegos, ¿no? Platón decía esa afirmación, por eso eso fue un error que tuvo, bueno, en el concilio de Constantinopla se rechazó esta herejía que él dijo. Y bueno, el ascenso de nuevo al uno por contemplación y verdad. Dios es espíritu, como leíste recién, y bueno, realmente él fue muy influyente. Y bueno, acá tenemos varios versículos bíblicos también en Juan 4:24. Estos versículos bíblicos están, por supuesto, en la Biblia. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios es inefable. Y todo tenemos que buscar, ¿no? a esa verdad en espiritual. Ezequiel 18:20 también. Sí, dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Esto apoya la responsabilidad individual del pecado, o sea, no herencia colectiva, sino un acto personal. Sí, hay muchos hoy en día creen que hay maldiciones generacionales. Eso no es bíblico. Aquí está bien claro que cada uno llevará su pecado, no, nadie puede ser responsable de pecados ajenos. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí él lo ve como el logos, ese verbo que estaba en el principio, ya desde la creación mismo, era el logo que sostenían los griegos. Sí, Juan 17:17 también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, allí vemos el énfasis de lo que vos comentabas, la búsqueda de la verdad inmutable a través del Logos, Jesucristo. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es la caída de espiritual por alejarse de Dios. Sí, ahora también veo otro riesgo de todo esto, es que cuando la especulación va más allá de la revelación, podemos terminar quizás construyendo sistemas que suenan brillantes pero que no son bíblicos. Quizás Orígenes nos enseña que la fe también ama la razón, pero la razón no puede reemplazar la autoridad de la Escritura. Por eso estamos presentando todo este respaldo con los versículos bíblicos. O sea, necesitamos, creo que
todos ser cristianos que estudien profundamente las Escrituras, pero con humildad. Y hay otra cita textual acá acerca de la encarnación y la divinidad de Cristo, de Orígenes, contra Celsus, escrita alrededor del 248, donde él defiende la encarnación y la divinidad de Jesucristo. Dice: entonces, a la muerte de Heraclas y al tercer año del emperador Felipe el Árabe, cuando, como era natural, se multiplicaba la fe y nuestra doctrina se predicaba con libertad por todas partes, y Orígenes había pasado los 60 años, dueño ya de su doctrina, se permitió que sus explicaciones dogmáticas fueran publicadas, y estas aparecieron precisamente cuando la doctrina de los cristianos se extendía por todas partes. De la obra total, 18 fuertes tomos de textos, más 2 preliminares, uno de introducción y otro de conclusión. Dice el editor Mignet ser igualmente necesaria a los teólogos, a los filósofos, a los historiadores y a los literatos. Bien, y bueno, pasamos al tercero. Creo que la teología C se ha olvidado actualmente. Esto lo dice Justo González en su libro. De Ireneo León. Ireneo León, como habíamos dicho, nació en Esmirna. Él conoció a Policarpo, nada más y nada menos el discípulo del apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. O sea, entendía, venía de ese lugar. Él cuenta que él escuchó todas las historias de Policarpo cuando estaba con Juan, y por eso fue muy influido por el cristianismo. Él fue a Roma por una misión, y después se fue a Lyon, que es una ciudad de Francia, donde fue discípulo. Dice que al llegar a Lyon, él escribió una carta al obispo de Roma, y cuando regresa, toda la ciudad de los cristianos habían sido asesinados, y él queda como responsable de la iglesia, como pastor de la iglesia en ese momento. Bueno, él ve a la iglesia como un rebaño de pastor, o sea, todos somos ovejas de Dios. El mayor pastor, el gran pastor es Dios. Él recuerda cuando Jesús busca a la oveja perdida y la lleva al rebaño. Él tiene una idea de que Dios es un gran pastor, un buen pastor. Sí, quizás esto es una de las cosas que distingue a Ireneo de Tertuliano, que era quizá más firme, y de Orígenes, que fue más brillante, pero el corazón de pastor que tuvo Ireneo, porque también vemos que él era quizá de los tres el más equilibrado, porque no estaba obsesionado tanto en ganar debates, sino más bien preocupado, como decía vos, de proteger a la iglesia. Y su idea de que Cristo recapitula toda la historia humana, creo que es algo hermoso, porque Cristo, recordemos que no solo salva a individuos, sino también restaura a la humanidad. Y es hermoso ver cómo Ireneo veía e ilustraba la fe como un crecimiento, no como una perfección instantánea. Y eso es algo valioso, porque en estos tiempos donde todo es inmediato, nos recuerda también que la madurez cristiana es un proceso. O sea, así como Dios trabaja en la historia, y lo vemos en este programa, otra vuelta a la historia de los hechos de Dios en el mundo, también trabaja así en nosotros en la actualidad. Y quizá la visión que tuvo Ireneo acerca del pecado, para algunos puede sonar suave o ligera, porque él lo veía como inmadurez, pero la intención de Ireneo no era minimizar el pecado, sino mostrar más bien que Cristo vino a sanar y a restaurar. Exacto. Y tengo Sí. acá, perdón, antes de seguir, una cita textual donde él discute la resurrección de la carne. Dice: mis hermanos queridos, en los primeros 4 libros que te hemos enviado han quedado refutados todos los herejes y desenmascaradas todas las doctrinas que ellos enseñan, así como también sus mal interpretadas teorías. Conocimos algunas de ellas a través de las explicaciones que nos llegaron mediante sus escritos, otras por medio de la conclusión que se sigue de todos sus argumentos. También hemos expuesto la verdad y mostrado la predicación de la Iglesia, que, como hemos demostrado, corresponde a la proclamación de los profetas. Cristo la ha llevado a la perfección y los apóstoles la han transmitido y la Iglesia la ha recibido en todo el universo.
habéis sido reconciliados en el cuerpo de su carne. Dice, porque una carne justa reconcilió la carne retenida en el pecado y la condujo a la amistad de Dios. Si, según esto, alguno dice que la carne del Señor es distinta de nuestra carne, en cuanto a aquella no pecó, ni se encontró dolo en su boca, de acuerdo a 1 de Pedro 2:22. Y en cambio, nosotros somos pecadores. Bien dice, pero si imaginase una distinta sustancia de la carne del Señor, entonces en ella no tendría base el discurso de la reconciliación, porque se reconcilia aquello que alguna vez estuvo enemistado. Pero si el Señor hubiese tomado carne de otra sustancia, ya no se reconciliaría con Dios aquello que por la transgresión se había hecho enemigo. Sí, ahí vemos también que la transgresión está hablando de Adán y Eva. Al comer el fruto prohibido, ellos cayeron en el pecado y toda la humanidad murió. Si no, iban a vivir eternamente, si obedecían a Dios. Bueno, ahí está la salvación que entra, dice, la recapitulación es Cristo que viene a la historia a salvarnos de esa transgresión que tuvieron ellos. Y ahí esta visión es muy esperanzadora para todos nosotros. Él valora mucho este nuevo pacto que hizo Jesús con la humanidad y con la iglesia, porque realmente ahí vemos el plan de salvación, ¿no? La caída y después el levantamiento de Jesús al ascender a los cielos, ¿no? Hoy está a la derecha del Dios Padre Todopoderoso y va a regresar a buscar a la iglesia. Y tenía esa visión, ¿no? Un hombre o una mujer pueden caer, pero Dios restaura. En Cristo restaura. Tenemos la restauración asegurada. Hay algunos versículos también para respaldar esto. Dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Justamente un versículo central para mostrar esa recapitulación de que Cristo resume y restaura toda la historia de salvación. Romanos 5:19 dice, porque por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Ahí vemos claramente la referencia que él tuvo y por qué sostenía esto en sus libros. Sí, y 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, ese paralelismo entre Adán y Cristo. Cristo, quien viene a vencer la muerte, que fue introducida por nuestros primeros padres, Adán, y esto, bueno, viene a recapitular justamente la humanidad también. En Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dios es como un pastor, ¿no? Para nosotros. Él nos guiará, Él nos pastoreará, Él nos llevará a mejores aguas, a mejores pastizales. O sea, Dios es el que pastorea, ¿no? Y ahí está nuestro refugio. Amén. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos a un Cristo que pasa por todas las etapas de la vida humana, desde la infancia hasta la madurez, y nuevamente santificándolas en esa recapitulación. Sí, en Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea, ahí vemos el poder de Dios, del gran pastor que tenemos y que estaba obrando en la vida de Irineo, y era la fortaleza que él tenía. Irineo León, que, bueno, terminó siendo mártir también y uno de los mayores influyentes nosotros tenemos, estuvimos leyendo las citas textuales de él y que resumían esa vida que tenía de pastor, ¿no? Sí, ahora, viendo todo esto es fascinante que los tres también estaban defendiendo la misma fe, el mismo Señor, pero desde diferentes, pudiéramos decir, sensibilidades. Tertuliano, por su parte, defendía la santidad, Orígenes defendía la racionalidad e Ireneo defendía la continuidad apostólica. Y eso me hace pensar también
que la iglesia no necesita uniformidad de estilos, necesita más bien fidelidad al Evangelio, porque nos ponemos a pensar y si tuviéramos que elegir uno de los tres para liderar la iglesia hoy, Rodrigo, ¿cuál elegirías? Bueno, yo creo que Dios es justo, como el Dios de Tertuliano, es verdadero, como el Dios de Orígenes, y es pastor, como Ireneo de León. Dios es eso. O sea, por más que tuvieron tres diferentes posturas, las tres son válidas, pero la postura C, que del teólogo Ireneo de León, es la que menos actualmente se ve, actualmente. Y es la que, bueno, Justo González dice que es la más antigua de todas. Qué bien eso, y también quizá el problema no es elegir uno, quizá también el problema es creer que solo necesitamos uno solo, una sola postura. Ahora, después de ver todo esto, las luces y sombras de Ireneo, Tertuliano y Orígenes, Rodrigo, ¿qué crees que deberíamos aprender hoy como iglesia? Yo creo que como iglesia debemos aprender a escuchar de diferentes maneras y valorar lo que ellos dijeron, porque ellos fueron honestos también con sus visiones, porque vienen de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes regiones, y son válidas. No por eso tenemos que rechazar porque pensamos diferente, sino que, como vimos en versículos bíblicos, todos los versículos que hemos visto, ellos mismos, los pensamientos que ellos tenían, la gran mayoría eran ciertos, o sea, no se contradice con la palabra. Sí, o sea, y también pensar de que, como comenzamos diciendo en este programa, no eran hombres perfectos. Tertuliano ya vemos que cayó en quizá mucha rigurosidad. Orígenes, quizá esto de alegorizarlo pudo llevar a una especulación excesiva. Ireneo quizá también pudo simplificar algunos aspectos. Pero algo que sí vemos es que ellos amaban profundamente a Cristo. Y eso también debe dejarnos una reflexión, y es que la defensa de la fe no es solamente un ejercicio intelectual, sino también un acto de amor. Y quizá hoy necesitamos esa firmeza de Tertuliano, esa profundidad de Orígenes y ese corazón pastoral de Ireneo, porque sobre todo creo que necesitamos someternos a la Escritura y mantenernos dentro de la comunión de la iglesia. Es importante que cada cristiano pertenezca a una iglesia local, sea miembro de una iglesia local. Ahora, la historia, todo esto que estudiamos, que vemos en estos personajes, no es para idealizarla, sino para seguir aprendiendo de ella. Y estos padres del siglo II nos recuerdan eso mismo, que defender la fe, aunque implique tensión, aunque implique diferir en algunas cosas, tenemos que ser humildes y depender cada vez más de Dios. Así es, Moy, y por último, Dios, si uno lo busca, Él está atento a sus oraciones. Siempre terminamos hablando sobre que Dios es el mismo que de la historia, que estuvieron con ellos, y es el mismo hoy que tenemos nosotros. Yo creo que en cualquier momento Dios se va a manifestar en el mundo. Hoy todo es relativo, todas estas cosas, la única solución es venir a Dios, es el camino de Dios. Y como siempre decimos, si tienes algún inconveniente, alguna duda, nosotros estamos también para aclarar y también dar consejos y también dar nuestro apoyo, porque también somos seres humanos, podemos caer, pero Dios por su gracia nos sostiene. Así es, Dios nunca falla. Así que si tienes alguna duda, algún comentario que quieras expresar, puedes dejarnos en el video. Con gusto estaremos respondiendo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones.